Esta exposición versa acerca del diseño de un contenedor en base a los productos perecederos contenerizados. Exponen el compañero Leonel Velázquez Nolasco, su servidor, y el compañero Rafael Alberto Hernández Ponce. Para la docente ingeniera Alejandra Morales, vuelvo a reiterar la asignatura Carga General y Contenedores. En este caso vamos a ver que las ventajas del contenedor marítimo moderno son tanto proteger la carga como facilitar la manipulación de ella y facilitar el transporte internacional, así como un ahorro de costos. En la tipología de contenedores, las mercancías contenerizadas evalúan en la situación de los empaques individuales y las mercancías sueltas. Los empaques individuales requieren situaciones desde la atmósfera natural, la atmósfera controlada y los factores de temperatura y atmósferas controladas van a definir qué tipo de contenedor nos vamos a referir. La mercancía suelta nos va a referir si es un tipo de mercancía sólida o líquida y nos vuelve a referir a la necesidad de qué tipo de contenedores. En ese sentido, las características técnicas de los contenedores refrigerados son generar frío en todo momento, 24 horas por 7 días, que pueden tener unas características especiales tanto en tamaño, materiales y equipamiento para generar ese frío y mantenerlo todo el tiempo. El tamaño de los contenedores presentan distintas medidas, así como distinto peso bruto máximo, de los que hay tanto de diferente tamaño como de diferente peso. Por lo general existen tres clases de contenedores refrigerados, que son los de 5 metros por 0.4 por 2 metros por 0.4 por 2 metros por una cantidad de 2.272 milímetros. También hay unos de 11, 512 por 2.280 por 2 metros, 249. En este caso hablamos tanto de metros como milímetros. Y lo único que varían en ellos pueden ser las medidas de exterior e interior, como peso y carga de máxima. Tanto los materiales como el equipo de frío son compartidos en las tres clases de contenedor reefer. Tenemos que las partes de un contenedor reefer refrigerado son usualmente el ventilador, el compresor, la entrada del aire, el panel de control y el cable de alimentación trifásica. Los contenedores inteligentes en ese sentido también se les llama, porque tienen sensores tanto de dióxido de carbono, de gases, como sensores de movimiento de las mercancías contenerizadas. Tanto tienen GPS como algunas adaptan una computadora propiamente para que haya una interconectividad continua para las situaciones de a dónde debe dirigirse, incluso si evalúan en la bolsa de valores esta situación y lo que va a llevar ya inscrito como datos. Los productos perecederos a los que nos referimos son aquellos que son sometidos a un proceso adecuado de refrigeración o ultracongelación. En este caso, se busca evitar el crecimiento de microorganismos, reducir la emisión de calor, el vapor de agua y desprendimiento de gas carbónico y oxígeno. Como ejemplo, pues están los lácteos, que son la leche cruda y sus correspondientes derivados lácteos, las frutas y verduras, que requieren un proceso de maduración y conservación, alimentos congelados como helados, carnes, pollo, pescado, alimentos precocidos, floriculturas, donde la temperatura es un factor muy importante. Los medicamentos y los órganos humanos también se pueden clasificar, usualmente son frescos, refrigerados y congelados. Los factores que afectan el embarque perecedero vienen siendo la relación de la calidad con el tiempo, desde el momento de la cosecha a la manipulación, así como el transporte, la higiénica y las técnicas de conservación. Afecta en ello un microclima, cuyas condiciones climáticas externas e internas vuelven a redefinir el tipo de contenedor asignado, en cuyos aspectos las condiciones climáticas externas son la radiación solar, la temperatura ambiental, las humedades, la presión atmosférica, así como los gases. En el caso del microclima del interior, son las condiciones del contenedor, la estiva o desestiva, la capacidad volumétrica, así como las propiedades bioquímicas y físicas del embarque, la humedad del embarque y la temperatura del embarque. Juega también un papel muy importante el manejo del embarque. ¿Sí? En ese sentido vamos a referirnos al empaque. Los empaques usualmente son cajas de cartón corrugado con diversas presentaciones y reguladas usualmente por situaciones de las matrices europeas o al lugar de destinaje que regula en este caso esta situación.
Veremos tantito un sentido del estibado y el marcaje, cuyos pallets se puede definir en gráfico, que son estibados de una manera muy adecuada, muy tecnificada y rotuladas mediante máquinas definidas para ese fin. La preparación de los envases vienen siendo, en el ejemplo de nosotros, que son los mangos, son cajas de cartón corrugado, que deben ser específicos, donde se utilizará, en este caso, cajas troqueladas para brindar mejor ventilación al fruto y que tienen una serie de ranuras tanto verticales como laterales de mayor longitud. La preparación de las cargas unitarizadas son los pallets usados para el transporte, que son de madera y que permiten tener distintas dimensiones. Por supuesto que esas maderas deben estar secas y en condiciones apropiadas. El grosor debe ser adecuado y capaz de soportar un peso de carga y tener un patrón superficial de estilo. Las dimensiones de la caja es a lo que nos referíamos, donde la Federación Europea de Fabricantes de Cartón Corrugado y la OCDE, que es una asociación europea también, recomienda que el embalaje de frutas tropicales deban considerarse envases paralelepípedos rectangulares que cuentan con dimensiones exteriores, para que en nuestro caso sea 400 por 300 más un 10 milímetros de tolerancia. ¿Sí? Esta dimensión permite formar unidades de carga paletizadas normalizadas, lo que ocasiona un ahorro en costo de transporte y una ayuda en manipulación y protección. Para esto nos vamos a referir que la norma ISO 6660 es una buena guía para el almacenamiento del producto y se recomiendan tanto la OCDE en el etiquetado y en el envasado acordes al producto perecedero que hablamos. El modelo de la caja elegida. Hemos de referirnos a estos mangos como ejemplo de perecedero, donde hay un largo, ancho y grosor, en este caso 10 centímetros por 40 por 30. El diseño gráfico del envase y etiquetas obedece a la serie de datos que nos indican la variedad, la clase de carga, que se lleva, en este caso mangos, la marca exportadora, el domicilio, la cantidad de piezas y el peso neto que se tiene, así también como la simbología correspondiente si la caja debe ser estibada de una manera hacia arriba, si es frágil, y la oscilación de temperaturas en la que se maneja. ¿Sí? Los pallets para embarques refrigerados obedecen con una cuestión muy importante en el flujo de aire vertical, donde la estiba debe ser estable y resistente. Debe haber perforaciones alineadas. La fibra de madera debe ser resistente a altas condiciones de humedad y las cajas no deben sobrepasar la superficie del pallet. Las pallets y las cajas alineadas deben estar muy en relación con el flujo del aire. Hay patrones de estiba y carga para esto. En este caso, como nos indica el gráfico, hay un patrón A, un patrón B y un patrón C. Esto va en relación también a la dimensión que tiene el contenedor de 20 pies y de 40 pies y que nos está diciendo una capacidad de carga y de alineamiento que se va a mantener. Como en el siguiente patrón de estiba, donde podemos ver en el gráfico que hay una serie de ordenación de las cargas de manera perpendicular y en base también al tamaño del pallet que se utiliza. Esto nos da una configuración de pallets, como en el tipo de 40 pies, el tipo americano, a la cantidad que debe llevar. Nos indica el siguiente gráfico la cantidad de pallets que entran de manera horizontal, pallets de espejo, y las que entran de manera vertical, que son los pallets de punta. Esto crea, donde están las coloraciones color azul, espacios donde usualmente hay una especie de amortiguadores, ¿sí? Son como una especie de colchonetas que se utilizan para este sentido, o incluso como pueden ser bolsas llenas de un tipo de foamy. La configuración de carga europea de 40 pies también nos indica un mínimo de 21 pallets, un máximo de 23. La circulación del aire refrigerante de acuerdo al método de estibado nos indica que en este tipo de estibajes que hemos comentado, si el espacio es excesivo entre la carga y el flujo de aire, no cubrirá el total del embarque. Y al estibar en la parte trasera, se producirá un reciclado del aire en una zona del contenedor. Caso también similar puede ser estibar en la parte frontal del contenedor y el aire no será forzado a fluir a través de la totalidad del embarque. El total del contenido de pallets en el contenedor escogido, como en el caso que nos dice el gráfico,
el contenedor rífero de 40 pulgadas, pies propiamente, es el largo, el ancho, la altura, capacidad, el taraje. Y si las medidas de las paletas y cajas pueden ser las siguientes: de 1200 por 800 por 100 milímetros, cajas de 400 por 300 por 100 milímetros. Nos indica nuevamente la figura la manera adecuada en que se debe hacer este estibaje, la manera en que está ordenada y que se nota un flujo de aire pertinente. Se deduce en este caso que la base de la caja cabe en 8 de la paleta, caben 8 cajas, y dado que la altura máxima de apilamiento sobre las cajas es de 2 metros y la altura de cada caja es de 100 centímetros, cada paleta tendrá un apilamiento de 20 cajas. Contribuye a ello que el espacio restante sobre de la base de la paleta es de 10 centímetros. Así, el peso de cada paleta es proporcional a una caja, 5 kilos, 8 cajas en la base, 40 kilos, y considerando un nivel de apilamiento de 8 cajas por 20 de apilamiento, son 160 cajas por paleta. El peso del producto, los mangos por paleta, en cuanto a las 160 cajas por 5 kilos, nos da un total de 800 kilogramos por paleta. Nos podemos ver en el gráfico de la manera en que serán vistos los 20 pisos de altura. Nos vemos ahí los 800 kilos por paleta por tara. Las buenas prácticas de estibado en el contenedor nos permiten ver que el estibado siempre será un factor muy adecuado con respecto al hecho de mantener la carga en un adecuamiento que llegue hacia el cliente, aquí al destinatario, en condiciones óptimas y que no llegue de una manera accidentada, estrellada, o que haya tenido, digamos, alguna fractura en este caso. Podemos ver precisamente de la manera en que el montacargas facilita, digamos, ¿cómo se llama? Este procedimiento de manejar propiamente los pallets. El embarque estibado por debajo de la línea roja, nos dice el gráfico, unos platanitos ahí muy simpáticos, que permiten un flujo de aire en libre movimiento. Esta es propiamente la buena práctica. Caso contrario, la mala práctica nos dice que si hay un embarque estibado por debajo de esa línea roja, va a haber un bloqueo de aire, lo que va a efectuar pues un producto que pueda, ¿cómo se llama?, quedarse en mal estado, pueda, como lo dice su palabra, perecedero, pueda su tiempo de maduración acelerarse y propiamente quedar en unas condiciones que no sean agradables al consumo. Sí. Nuevamente les agradezco la atención a nombre de mi compañero Rafael Alberto Hernández Ponce y su servidor Leonel Velázquez Nolasco. Muchas gracias.